La tarde de este martes 29 de octubre, el Pleno del Senado inició el análisis del dictamen de la Comisión de Hacienda relativo a la miscelánea. Entre los asuntos debatidos se encuentra el IVA, alimento para mascotas, impuesto a bebidas azucaradas y alimentos con alto contenido calórico, así como la homologación del IVA en regiones fronterizas. Veamos pues cómo se dio este debate. Durante la fundamentación de la minuta, el presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público destacó que la reforma hacendaria prevé incrementar significativamente la progresividad fiscal, así como simplificar el pago de impuestos y fomentar la formalidad. Se propone una simplificación muy significativa de los impuestos empresariales. Los esfuerzos orientados a este objetivo incluyen la desaparición del impuesto empresarial a tasa única y del impuesto a los depósitos en efectivo. El legislador reconoció que la reforma hacendaria no se aprobó con alto consenso durante su dictaminación al interior de las comisiones. Un dictamen que no llega por unanimidad, un dictamen que llega dividido y un dictamen que en lo particular se estará discutiendo y aprobando o desechando en esta asamblea. Bueno, por parte de la Comisión de Estudios Legislativos, la segunda, el senador Alejandro Encinas destacó el esfuerzo del debate legislativo en comisiones por lograr puntos de encuentro sobre las propuestas que contempla la reforma hacendaria, pero a pesar de ello se han obtenido votaciones divididas en varios artículos de este dictamen. Sin embargo, he de señalar que en todos los casos, tanto en la discusión en lo general como en la discusión en lo particular, ha habido un proceso no solamente de apertura al debate, sino también de apego estricto al proceso legislativo. Encinas Rodríguez explicó que hubo un empate en la votación sobre la homologación del IVA en las zonas fronterizas, subrayó la urgencia de contar con mecanismos parlamentarios que permitan hacer frente a estas situaciones. Podamos avanzar en explicitar con mayor claridad y precisión nuestras normas reglamentarias, para que en estos casos los temas que queden de duda no queden sujetos solamente a la definición del Pleno. El dictamen de reforma hacendaria contempló 4 votos particulares de legisladores de diversas bancadas, quienes se pronunciaron en contra de medidas como gravar las importaciones y elevar el cobro del IVA en las zonas fronterizas. Incrementar el ISR en este momento es garantizar que las inversiones privadas se detendrán. Homologar el IVA es condenar al cierre de miles de micro y pequeñas empresas en los estados fronterizos. El que el residente fronterizo pague menos de impuesto al valor agregado no es un privilegio. Es una razón de conveniencia que tiende a proteger a los prestadores de servicios y empresarios. Lo más grave es que castiga a las empresas que más empleo generan. Es verdaderamente absurdo poner un impuesto y te cargo más si tienes más empleo. Incrementar el IVA en la región fronteriza del país al 16% acarrearía el cierre de maquiladoras, pues buscarían países donde sea más rentable instalarse y operar. Y en el apartado de posicionamientos de los grupos parlamentarios, la senadora de Nueva Alianza, Mónica Arriola Gordillo, se manifestó en contra de homologar el IVA en las fronteras. Anunció que se abstendría de votar en lo relativo a impuestos sobre alimentos de mascota y lo relativo a la ley del impuesto sobre la renta en la deducibilidad de las pensiones. Nos encontramos ante una colección de impuestos a la carta, que cubren un amplio abanico de fuentes de recursos y con un criterio eminentemente recaudatorio, en el cual las mayores entradas al fisco se prevé que se obtengan de gravar los ingresos de... La senadora Laida Sansores San Román, de Movimiento Ciudadano, indicó que las reformas presentadas en este dictamen en relación a las facturas electrónicas significarán el final de los mercados públicos del país. Si hay marchante, deme una factura electrónica de 5 pesos de chiles verdes con el IVA desglosado. Verdaderamente, no tienen el pulso. A nombre del Partido del Trabajo, Manuel Bartlett Díaz indicó que dentro de la miscelánea fiscal se enfatiza el cobro de impuestos a las personas físicas en favor de las personas morales sin tocar a los sectores privilegiados y representa el primer paso hacia la privatización petrolera. No existe reforma hacendaria como tal, es una miscelánea fiscal que aumenta impuestos a la población y endeuda a la nación.
no es un camino estructural, no es un cambio estructural, sino una profundización del neoliberalismo y de la entrega del país. Al pronunciarse en favor del dictamen, Luis Armando Melgar Bravo del Partido Verde Ecologista afirmó que la reforma permitirá un nuevo orden fiscal con bases sólidas y que en la elaboración del dictamen se escuchó a la sociedad y por eso se presentaron varios cambios en relación a la propuesta original, como el retiro de impuestos a colegiaturas y a créditos inmobiliarios. Se está pidiendo una mayor recaudación, pero al mismo tiempo esta será ejercida en inversión productiva, en infraestructura, de manera muy transparente y con un combate a la corrupción como nunca se ha visto. El Partido de la Revolución Democrática afirmó que las administraciones del PRI y del PAN han atendido esquemas caducos que ya son cuestionados a nivel internacional, lo que ha conducido a recesiones, concentración de la riqueza y mayor desigualdad. El gobierno federal pretende imponer una política eminentemente recaudatoria para mitigar el boquete fiscal que implicaría el cambio de régimen impositivo de Pemex y que rompe ya con el dogma del déficit cero. El Partido Acción Nacional afirmó que es una reforma paliativa con tintes de populismo, sin el carácter social anunciado en un principio, por lo que anunciaron su voto en contra de la reforma al afirmar que no es integral, sino un parche de miscelánea fiscal. No podemos engañarnos con la falsa idea de que solamente afectará a unos cuantos y que serán los más poderosos. Les aseguro que a Soriana y a Monex no les afectará en nada. En su oportunidad, el Partido Revolucionario Institucional indicó que la reforma del Ejecutivo rompe paradigmas para alcanzar nuevos niveles de desarrollo más competitivos y con más productividad, en donde los más necesitados obtengan mayores beneficios. Por otra parte, reafirmó que la minuta sí tiene un carácter social. Una reforma hacendaria para crear un sistema de seguridad social universal que de los impuestos, que nos dé impuestos justos, más transparentes y más simples. Posteriormente, el informe se llevó a cabo la discusión en lo general, en el que se inscribieron más de 30 legisladores. Ahí, senadores de Acción Nacional, del PRD y del Partido del Trabajo manifestaron su posición en contra de diversos aspectos de la reforma hacendaria y pidieron no aprobar la homologación del impuesto al valor agregado en las zonas fronterizas, así como que las prestaciones laborales continuaran siendo deducibles. El gobierno ha decidido ignorar a uno de sus dos aliados estratégicos en el Pacto por México y atentar contra el grueso de sus seguidores. Yo creo que ha llegado el momento de que el PAN replantee su relación con el gobierno y concluya su participación en el Pacto por México. ¿Se puede aislar la política de la economía o se tienen que tener posiciones claras cuando se es oposición? Lo digo yo por el PRD. ¿Puede el PRD pensar que está separada la reforma fiscal de la reforma petrolera y decir que ahora sí apoyamos y después no vamos a apoyar? Se busca la forma de seguir beneficiando a los grandes contribuyentes, exprimiendo a los más vulnerables a través del cobro de más impuestos, buscando suplir las aportaciones que hace Pemex al fisco y evitando que con una eventual reforma energética el país se desplome por la falta de ingresos. Por su parte, legisladores del Revolucionario Institucional y del Partido Verde Ecologista de México defendieron el proyecto del Ejecutivo al subrayar que se simplifican las obligaciones fiscales mediante la desaparición de impuestos como el empresarial, la tasa única y el de depósitos en efectivo. Lo que sí hace esta reforma hacendaria es modificar el esquema tributario para hacerlo más progresivo y redistribuir la carga impositiva. Lo que sí hace es eliminar privilegios y acabar con los regímenes especiales que han contribuido a incrementar la brecha de desigualdad en el país. Ya era justo que llegara alguien que se atreviera a afrontar de frente el tema tributario. Ya era tiempo que se intentaran nuevas formas de incorporar en este ámbito y en este sector a los actores de la economía. Y hoy ese es el alcance y el sentido de la propuesta.
Luego de 5 horas y media de discusión en lo general, que incluyó más de 50 oradores a favor y en contra, los senadores presentaron 68 reservas para su discusión. Previamente, la Asamblea votó el dictamen en lo general y de los artículos no reservados durante 3 minutos, con un resultado de 73 votos a favor y 50 en contra. En consecuencia, queda aprobado en lo general y en los artículos no reservados del proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Impuesto al Valor Agregado, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, de la Ley Federal de Derechos, se expide la Ley de Impuesto sobre la Renta y se abrogan la Ley de Impuesto Empresarial, la Tasa Única y la Ley de Impuesto a los Depósitos en Efectivos.